Bendiciones del Señor. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Ya regresamos a nuestro módulo número 5 de liderazgo y mayordomía. Esta es la lección número 9. Esta es la lección número 9 que se llama la mayordomía de los diezmos. Estos son temas complicados a veces de hablar o de enseñar, pero hay que enseñarlos y hay que aprenderlos porque están en la Biblia. Espero que usted haya recibido aquello que enseñábamos en la lección anterior de la manera en la que debemos administrar nuestro dinero. Creo que cuando dijimos una parte para la casa, todos dijeron amén, gloria a Dios. Una parte para ahorrar, amén, gloria a Dios. Una parte para nosotros, amén. Pero ¿qué expresión tuvimos cuando dijimos una parte para Dios? Se gozó, estoy seguro que usted se gozó, dijo amén, amén. Yo voy a administrar mis finanzas apartando una parte para Dios. Pero le cuento que hay personas que tienen conflicto con esto. Y este es un buen momento para recordarle que somos administradores, no dueños, no dueños. El dueño es Él. En la línea en blanco número 1 usted va a poner la palabra dueño. El dueño es Él. Ok, línea en blanco número 1, dueño. El dueño es Él. Entonces nosotros somos administradores, no somos los dueños. Aunque usted y yo tengamos los recursos financieros, la verdad no son nuestros, son de Él. Él nos los ha dado, gracias a Dios por su misericordia, para administrarlos. Y Él nos ha establecido exactamente cómo administrar, lo veíamos en la lección pasada, y en esos principios de administrar las finanzas que el Señor nos da, hay una parte que es para Dios. Hay una parte que es para Dios. En la línea en blanco número 2 usted va a poner la palabra Dios. Para que complete la frase, una parte para Dios. Una parte de lo que recibimos de nuestras finanzas es para Dios. Otra vez, cuando usted y yo actuamos como dueños, podemos hacer un mal uso de lo que se nos delega. Pero si recordamos siempre quién es el dueño, haremos y administraremos de acuerdo a las instrucciones del dueño. Y mire lo que dice Ageo 2:8. Para que nos quede claro quién es el dueño. Dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Afirma el Señor Todopoderoso. ¿De quién es el oro y la plata? De Él. Nosotros solo somos administradores. Somos solo administradores. Pero el dueño es Él. Y si vamos a administrar correctamente, tenemos que administrar de acuerdo a las instrucciones del dueño. Y Dios nos ha instruido respecto a nuestros diezmos y ofrendas. En la línea en blanco número 3 usted va a poner la palabra diezmos. Él es el dueño, nosotros somos los administradores y Él nos ha instruido qué hacer con nuestras finanzas. Y parte de la enseñanza y de la instrucción que nos ha dado tiene que ver con los diezmos, línea en blanco número 3, y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Pero a todo esto, ¿qué son los diezmos? ¿Usted sabe qué son los diezmos? Bueno, los diezmos es la 10ª parte de lo que recibimos. En la línea en blanco número 4, usted va a poner la palabra décima. Décima. En la línea en blanco número 4, usted va a poner la palabra décima. ¿Qué son los diezmos? Los diezmos es la 10ª parte de lo que yo gano, de lo que yo recibo, de lo que yo obtengo por mi trabajo, por mi negocio, de herencia, de una ayuda que me dio un amigo, una amiga, el gobierno, etc. Todo lo que yo recibo viene de Dios realmente. Pastor, pero yo soy el que trabajo, yo soy el que me canso, yo soy el que me fatigo. Ok, si crees que eres tú el que provoca esa bendición, está bien, pero yo te quiero recordar
que es Dios quien nos da la vida, es Dios quien nos da la fuerza, es Dios quien nos da la capacidad. No somos nosotros. Nosotros somos tan finitos, nosotros somos tan frágiles. Es gracias a Dios que podemos traer sustento, ingresar finanzas a nuestra familia. Gracias a Dios. Y de lo que Dios nos da, Él nos ha instruido que la 10ª parte, el 10%, es para Él. Le cuento, y ahí en su clase impresa están las citas bíblicas donde nos habla de que Abraham diezmó, eso está en Génesis 14:20. Jacob diezmó en Génesis 28:22. Y Jesús enseñó que era algo que no debíamos dejar de hacer, porque hay quienes dicen, no, pero eso era de antes, ya no. Mire, Jesús dice, no hay que dejar de hacerlo. En Mateo 23:23, lo voy a leer. Mire cómo dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí el Señor regaña a los fariseos porque eran muy estrictos para diezmar, fíjese, nos llevaban ventaja. Ellos diezmaban hasta el orégano, que es muy liviano. Ellos pesaban y sacaban la 10ª parte para Dios, pero no estaban practicando la justicia, ni la misericordia, ni la fe. No diezmaban con fe, fíjese. Lo hacían, pero sin fe. Y el Señor dice, hay que hacer justicia, hay que tener misericordia, hay que tener fe, sin dejar de diezmar, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. Entonces, en la Escritura está muy claro el principio. La 10ª parte es de Dios. ¿Cuánto es la 10ª parte? El 10%. Si yo gano 10 pesos, 1 peso es de Dios. Si yo gano 1,000 pesos, 1,000 pesos. Si yo gano 1,000 pesos, 10, ya me hice trabajar, perdón. Si yo gano 1,000 pesos, 100 pesos son de Dios. La 10ª parte es de Dios. La 10ª parte. Así sean 5 centavos, así sea 1 peso. A Dios no le importa si tiene muchos o no ceros. Lo importante, y aquí lo que debemos usted y yo cuidar, es que sea la 10ª parte. Los diezmos son de Dios. Hay una promesa, también le cuento, en la palabra, en la línea en blanco número 5, usted va a poner la palabra promesa. Hay una promesa de Dios para los que diezman. Línea en blanco número 5, usted va a poner la palabra promesa. Hay una promesa para los que diezman, porque usted dirá, pastor, pero ¿y yo qué gano con diezmar? Mire, si aún no hubiese ninguna promesa, pero hubiese una instrucción de Dios, tan solo porque hubiese una instrucción de Dios hay que obedecerlo. Haya o no haya recompensa por hacerlo, haya o no haya bendición por hacerlo. Tan solo porque es un mandato. Es un mandato de Dios, hay que hacerlo. Pero no solamente es un mandato, también trae una recompensa y una promesa para los que diezman. La promesa es que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quieren que haya bendición hasta que sobreabunde en sus vidas? Yo quiero. ¿Y cuál es el secreto? De acuerdo a los principios inmutables de Dios, diezmar. Tráele el diezmo al Señor. Mire lo que dice Malaquías 3:10. Ahí está la promesa. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Para quién es la promesa de que Dios va a abrir ventanas de los cielos y habrá bendición hasta que sobreabunde? ¿Para quién? ¿Para los hijos de Dios? Pues los hijos de Dios tienen que hacer algo más para que esa promesa se cumpla, y eso es diezmar. Cuando usted y yo honramos a Dios con nuestros diezmos, esta promesa
se cumple. Dios está comprometido con su palabra. Dios no miente. Dios no nos engaña. Dios es fiel. Siendo muy honestos, no es Dios quien necesita nuestros diezmos. No. Él no los necesita. Somos usted y yo los que necesitamos diezmar. Somos usted y yo los que necesitamos usar esa llave para que los cielos se abran y se derrame una bendición sobreabundante en nosotros. Y esa llave es el diezmo. Y este versículo que acabamos de leer, Malaquías 3:10, es tal vez el único, no voy a decir el único, pero hasta donde yo recuerdo es el único, donde Dios usa esta expresión: pruébenme. En la línea en blanco número 5, usted va a poner la palabra pruébenme. Línea en blanco número 5, usted va a poner la palabra pruébenme. ¿Ok? Es el único versículo que yo recuerdo donde Dios dice: pruébame, pruébame. Es una invitación a comprobar la verdad. Es una invitación a comprobar la realidad de esta porción de la Escritura. Si diezmamos, Dios va a derramar su bendición sobreabundante sobre nosotros. Dios lo hará. Pruébenme, dice el Señor, pruébame. Si tú y yo tenemos dudas al respecto del diezmo, aquí el Señor nos dice: pruébame, pruébenme. Él es fiel, Él es fiel. Cuando usted y yo administramos de acuerdo a como el dueño nos instruye, en este caso Dios, la 10ª parte será de Él. Será para, dice aquí, los fondos del templo, porque el dueño nos indica qué debemos hacer con esa 10ª parte. Debemos entregarla en el templo. Línea en blanco número 7, templo. Otra vez, línea en blanco número 7, templo. ¿Qué debemos hacer con los diezmos de acuerdo a las instrucciones del dueño? Debemos entregar en el templo, donde, igual que en el caso de Abraham, usted y yo recibimos pan y vino. Abraham le entregó los diezmos al sacerdote Melquisedec. Ahí está la porción, al principio lo comentábamos. Y el sacerdote Melquisedec le dio pan y vino. Es decir, usted y yo debemos entregar nuestros diezmos donde somos alimentados espiritualmente, en el templo, en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Ese es el lugar, de acuerdo a la instrucción de Dios, donde debemos entregar el diezmo. Es una instrucción muy clara y muy precisa para los mayordomos. Es una instrucción muy clara y muy precisa del dueño para los mayordomos. Él es el dueño. Usted y yo somos los mayordomos. Y usted y yo, al ser delegados con esta provisión de Dios sobreabundante, tenemos un deber de administrarla correctamente, de acuerdo a lo que dice el pastor. No olvídese lo que dice el pastor. De acuerdo a lo que dice Dios. De acuerdo a lo que dice Dios. Mire lo que dice el punto 4, dice: la mala administración muchas veces es un robo. Línea en blanco número 8, vamos a poner la palabra robo. ¿Ha escuchado algún artista, algún empresario que dice: mi administrador me robó, confié en él y no chequé y me robó? Estoy seguro que más de una vez hemos oído historias parecidas, porque la mala administración, aún en nuestros países, una mala administración puede ser un delito. ¿Cuál delito es? Fraude, robo. La administración inadecuada o en contra del beneficio de las instrucciones del dueño, en la ley, en la Biblia, tal vez en cualquier nación de este planeta, se considera un robo. Y eso es lo que Dios dice que hacen quienes no diezman. ¡Ay, jole! Ay, Padre Santo, ya algunos nos estamos enojando. No se enoje, yo solo estoy diciendo lo que dice la Escritura. ¿Por qué se enojaron? No se enoje conmigo, yo soy el mensajero solamente. Yo solo soy no se enoje. Pero Dios dice que quien no diezma le está robando. Y el robar en los diezmos trae maldición.
Mire, este es uno de los versículos tal vez más duros que hay en la Escritura, Malaquías 3, 8 y 9, que está antes de la promesa. Pero mire lo que les dice el Señor, Malaquías 3, 8 y 9, fuerte. ¿Acaso robará el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Siempre que leo este versículo me da escalofrío, hijo, porque es muy dura esta palabra. Imagínese, ¿se le podrá robar a Dios? Todos tenemos la noción de que a Dios no se le puede robar. Y pues sí, a Dios no se le puede robar, pero sí hay una manera en la que se le puede robar a Dios. Cuando no le entregamos, cuando no le damos nuestros diezmos y ofrendas. Aquí también mete las ofrendas del Señor. Cuando no le entregamos los diezmos y las ofrendas, estamos robando a Dios. Qué duro. Y cuando estamos robando a Dios, aquí dice la Escritura, hay una maldición. La nación de Judá estaba robándole a Dios porque no entregaba sus diezmos ni sus ofrendas. Y entonces la nación estaba bajo maldición. Maldición. Qué terrible, qué duro, qué duro. Qué terrible. ¿Qué prefiere usted? ¿Estar bajo maldición o bajo bendición? Yo prefiero estar bajo bendición. Yo no quiero saber nada de la maldición. No quiero. Ya bastante nuestras naciones han experimentado maldición, ¿verdad? Yo quiero bendición, pero ¿cuál es el camino? La obediencia, la buena mayordomía, administrar lo que Dios nos da adecuadamente de acuerdo a sus principios, porque Él es el dueño, no soy yo. Hemos hablado del tiempo, hay que administrar bien nuestra vida. Hemos hablado del dinero, cómo administrar el dinero. Y estamos hablando de lo que Dios nos instruye a entregarle a Él, darle a Él. Y si Él, que es el dueño, nos lo dice, hijo amado, hija amada, al menos yo lo hago porque procuro y quiero la bendición de Dios. Yo no quiero la maldición. Yo no quiero robarle a Dios. Yo quiero ser un buen mayordomo, un buen administrador. Yo quiero la promesa de que se abrirán las ventanas de los cielos y que Dios derramará bendición hasta que sobreabunde. Y no solamente la quiero, la he experimentado. Estoy aquí parado en esta cámara delante de ustedes testificando, es verdad, Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Si tú y yo podemos administrar con fidelidad y ofrecerle a Dios nuestros diezmos como Él nos lo instruye, Dios cumple su palabra. Cuando diezmamos, escuche esto, estamos reconociendo que Él es el dueño de todo. Y cuando diezmamos también es una vacuna contra la codicia y la avaricia. En la palabra, en la línea en blanco número 9 vamos a poner la palabra codicia. En la línea en blanco número 9 vamos a poner la palabra codicia. Cuando diezmamos, usted y yo estamos, número 1, reconociendo que Dios es nuestro proveedor, que Él es el dueño. Estamos siendo buenos administradores, pero al mismo tiempo es una vacuna de Dios contra la codicia y la avaricia. Recordamos que la codicia y la avaricia destruyen mucho. Son destructoras la codicia y la avaricia. Entonces, la vacuna que Dios nos ha dado contra la codicia y la avaricia es ofrendar y diezmar. Porque mire, nadie que tiene codicia y avaricia puede diezmar y ofrendar. Nadie. Se le hace una locura. Pero quien tiene fe no tiene problema en honrar a Dios con sus finanzas. Pero donde hay codicia y avaricia, hay destrucción. Por eso cuando usted y yo ofrendamos y diezmamos, estamos venciendo la codicia y estamos venciendo la avaricia. Amén. Recuerde que la codicia, vamos a hablar del tema de la codicia. Bueno, ya lo hablamos en la lección anterior de las consecuencias que trae la codicia. ¿Recuerda? La codicia, el deseo desmedido de finanzas trae destrucción. Y mire, no sé si recuerda lo que la Biblia dice en Génesis 3:6. ¿Se acuerda que Eva comió del fruto prohibido? ¿Qué pasó primero? Eva
lo codició. Eva codició el fruto prohibido, se lo comió y entró en maldición ella, Adán y toda la raza humana. Por la codicia. Por la codicia. Déjeme le comparto este pensamiento. Hay quienes interpretan o piensan, yo me sumo a ellos, de que ese árbol prohibido que había en el huerto del Edén representa el diezmo, y creo que es cierto, porque podíamos comer todo, el hombre podía comer de todo, menos de ese árbol prohibido. Ese árbol prohibido era de Dios. ¿Qué hizo Eva? Se lo comió y trajo maldición. ¿Qué hacemos algunos de nosotros que a veces no diezmamos? Nos comemos lo que es de Dios. Y eso acarrea consecuencias. Eso es que el ofrendar y el diezmar es una vacuna contra la codicia. Gloria a Dios, que Dios nos provee de todos los principios necesarios para que usted y yo tengamos una vida sana, libre de pecado, de maldición y de bendición. Y esa es la palabra de Dios. Hijos amados, para terminar, diezmar es una cuestión de obediencia y de fe. Cuando tenemos fe y obediencia, podemos entregar nuestros diezmos al Señor. Si no hay obediencia, si no hay fe, el problema no es no diezmar. Hay otros problemas muy serios en alguien que no tiene obediencia y fe. Pero si usted y yo tenemos obediencia y fe, vamos diezmando, vamos practicando este principio de mayordomía, de buena administración, dándole a Dios lo que Él nos ha instruido, que es de Él, la 10ª parte de lo que recibimos. Mire, si usted y yo diezmamos, veremos el fruto. Línea en blanco número 10, fruto. Fruto. Línea en blanco número 10, usted va a poner la palabra fruto. No solo en nuestras finanzas, sino en todo aquello que es importante para nosotros. Claro que sí. Porque si usted y yo diezmamos, vamos a ver fruto en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al diezmar y al ofrendar estamos venciendo la codicia y la avaricia. Estamos convirtiendo al dinero en nuestro esclavo, no en nuestro amo. Y cuando usted y yo sujetamos la avaricia y la codicia, entonces va a venir la bendición, porque cuando hay amor al dinero, ¿qué es lo que vienen? Toda clase de males en todos los sentidos. Pero si usted y yo honramos a Dios con obediencia y con fe, vamos a ver el fruto de esa obediencia y de esa fe. Ser un buen mayordomo significa diezmar. En la línea en blanco número 11 usted va a poner la palabra defecto. Sin defecto. Perdón. Ser un buen mayordomo significa diezmar sin defecto. ¿Cómo? Sin defecto. Lo voy a volver a repetir. Ser un buen mayordomo significa diezmar sin defecto. Línea en blanco número 11, sin defecto. Línea en blanco número 11, sin defecto. Reteniendo o comiéndonos el diezmo. ¿Qué significa sin defecto? Que sea la 10ª parte. Que sea la 10ª parte. En mi caso, y perdona que lo cuente, yo no diezmo la 10ª parte. Yo procuro diezmar más como diezmo, aparte de las ofrendas. Pero como mi diezmo, yo procuro que sea mínimo el 10%, pero siempre estoy buscando que sea más del 10%. Menos nunca. Jamás. Jamás. Sí, yo he aprendido este principio. Yo vivo de los diezmos y ofrendas que doy. Yo vivo de los diezmos y de las ofrendas que doy al Señor. Ahí es donde está la bendición. Ahí es donde está la provisión. Entonces, si usted y yo diezmamos sin defecto, veremos el fruto. Nuestras finanzas serán bendecidas. Si hacemos lo que Dios nos instruye, veremos una bendición sobreabundante en todo lo que es importante para nosotros. Créelo y pruébalo. Prueba a Dios. No lo digo yo. En la Biblia lo dice. Pruébale. Dice el Señor, pruébale. Yo te animo a traer una revolución a tu vida diezmando. Si a estas alturas aún no diezmas, yo te invito a probar a Dios. Yo te invito a entregarle a Dios la 10ª parte de lo que Él te da. Y serás testigo también de la fidelidad de Dios. Diezmemos, honremos al Señor
No se lo damos al hombre, aunque en una de las tantas citas que hay en la Escritura dice, cierto, aquí lo reciben los hombres, pero en el cielo uno que tiene nombre que vive. Es cierto, Dios recibe nuestros diezmos. Si usted y yo lo hacemos de acuerdo a sus instrucciones, veremos la bendición de Dios. Yo lo he visto. No me da el tiempo, ni usted lo tiene, ni yo, para contarle todos los testimonios que tenemos al respecto. Un día en vivo los platicaremos. Vamos a orar y usted dígale, Señor, quiero diezmar, voy a probar. Si uno lo hace, diga, voy a probar. Y si ya lo está haciendo, vamos creyendo en la palabra y promesa de Dios y agradeciéndole por esta gran oportunidad de honrarle con nuestras finanzas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por toda la bendición que tú nos das. Gracias por toda la provisión que tú nos das, Señor. Ayúdanos a administrarla bien. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de lo que tú nos das. Gracias por el trabajo, el negocio de tu hijo, de tu hija. Gracias, Señor, por la pensión. Gracias, Señor, por la bendición que de una u otra forma llega a tu hijo y a tu hija, Señor. Eres tú quien nos bendice y ayúdanos, Señor, a entenderlo. Que nunca pensemos que somos los dueños. Que nunca pensemos, Señor, que somos nosotros los dueños. Somos los administradores. Tú eres el dueño. Y tú nos has enseñado, tú nos has instruido cómo quieres que administremos lo que tú nos das. Y tú nos enseñas hoy que debemos honrarte con la 10ª parte de lo que recibimos. Ayúdanos a practicar este principio. Creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, Señor. Pero aunque no hubiese una promesa por hacerlo, tan solo porque es un principio que tú nos mandas a hacerlo, deberíamos hacerlo. Pero también hay una promesa. Ayúdanos, Señor, a tomar esa bendición. Ayúdanos a vivir en una vida, Dios, de tal manera que seamos testimonio viviente de la palabra que es verdad. Ayuda a tu hijo, a tu hija, si tiene alguna duda al respecto, Señor, sé tu Espíritu Santo, guiándole a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga.